Hermanos, antes de comenzar con la reflexión bíblica, quería hacerles unos anuncios. Vamos a tener una reunión acerca de la marcha de la iglesia. Convocamos solamente a los miembros de esta primera iglesia bautista de La Plata. La reunión la vamos a tener el sábado que viene, 17 de mayo, el sábado próximo, a las 18 horas, y va a ser en este lugar, en este salón. Es importante que estén puntuales, para que tengan de lo que se va a hablar desde el principio, puedan ya recibir todo lo que tenemos preparado para hablarles. O sea que la reunión para los miembros de la iglesia va a ser este sábado que viene a las 18 horas en este lugar. ¿Sí? Vamos a tratar temas de la iglesia. El temario así principal que preparamos es la organización de la iglesia, exposición sobre la pastoral y los ministerios, formación y organización del equipo pastoral y el plan de trabajo que estamos armando hasta el año 2030, o sea, 5 años de un plan de trabajo que tenemos para ir llevando adelante todo lo que Dios nos está mostrando acerca de su reino. Y también nuestro hermano Juan me estaba pidiendo que les recuerde que hoy vamos a tener reunión en el Carmen. Aquellos que quieran quedarse a almorzar pueden quedarse y después salimos para allá. Hoy mi esposa y yo no vamos porque nos convocaron desde Esperanza, Buenos Aires, a ir a capacitar a una iglesia vecina en Florencio Varela. Así que terminamos y rapidito nos vamos para allá para entrenarlos en lo que es la evangelización. Así que bueno, estos son los dos anuncios que les quería hacer, y después por difusión le vamos a recordar de la reunión del sábado que viene, que es para los miembros de la iglesia, y es muy importante que estemos a tiempo y podamos reunirnos y charlar cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos estado hablando domingos atrás acerca de Jesucristo y su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, acerca de nosotros. Y quería avanzar un poco más en ese tema, hay mucho para hablar. Me alegra mucho que la última canción que hicimos, hermanos queridos, de adoración, está inspirada en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, que habla acerca de la supremacía del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando veo que cantamos lo que está escrito en la Biblia, me encanta, porque esa es una letra segura que honra a nuestro Dios. Así que estábamos en la misma sintonía. Y hermanos, yo hoy les quiero hablar acerca de Jesucristo y su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Préstenme atención, les ruego al Espíritu Santo que nos mantenga alertas para poder que la palabra nos sea revelada, nos bendiga, nos edifique y podamos salir de este lugar transformados por lo que Él nos quiere decir. Y a título de introducción, les digo lo siguiente: identificar a Cristo como cabeza de la iglesia significa que Él tiene señorío, que Él es soberano, que posee autoridad suprema sobre ella, que es un poco lo que cantamos en la última canción. La Biblia menciona acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia en varios versículos, y esto es importante que lo revisemos porque está precisamente hablando de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que lo componen cada uno de nosotros. O sea, estamos hablando de nosotros mismos. Para eso vamos a ir a Colosenses 1, 15, 20. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie en reverencia a la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses
empezando por Colosenses 15. Dice así la palabra de Dios, está hablando acerca de Jesucristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Haciendo un paréntesis acá, estos versículos que acabamos de leer denotan el señorío y de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación. Es ahí donde Él está siendo exaltado, sobre la creación. Si seguimos leyendo el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y acá vemos la supremacía del Señor en cuanto a la redención. Él es nuestro Salvador. Estamos viendo que Jesucristo es la imagen de Dios. Dios es invisible, pero en Cristo Jesús eterno, hecho hombre, nos refleja y nos revela a nuestro Padre Celestial. Después en Efesios 4:15 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el último versículo, por ahora, Efesios 5:23, dice al final, Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo Salvador de su cuerpo. O sea, siendo Él mismo Salvador de la iglesia. Y de hecho, Él es el Salvador de cada uno de nosotros, que es su cuerpo. Pueden tomar asiento. ¿Hay alguien que nos está visitando hoy que por primera vez vino y lo queremos conocer? ¿Habrá alguien? ¿No? ¿Somos todos de la casa o hemos venido antes? Muy bien. Hermanos, a modo de introducción, es muy conocido y aceptado el hecho de que en toda sociedad organizada debe haber alguien competente que la gobierne, que la guíe, que tome decisiones y que advierta de los peligros. En fin, alguien que está dirigiendo a esa sociedad organizada. Y en esto se pueden dar tres situaciones de gobierno. Breve para ubicarnos en contexto de lo que quiero hablar hoy. Primero, en cualquier organización es fundamental conocer quién es la cabeza, quién la lidera, quién gobierna, quién está al frente de todo lo que se dice, de todo lo que se ejecuta y de todo lo que se desarrolla, lo que se concluye, y es la persona que tiene, o las personas, si son varios, las personas que tienen la última palabra en lo que tienen que decidir acerca de esa organización. Otra situación que se puede dar de gobierno, que puede ocurrir, es que en un grupo organizado, esa organización no tenga una cabeza a quién responder y a quién obedecer. Yo cuando hablo de estas cosas siempre lo relaciono a la familia, en el hogar. Siempre tiene que haber alguien a quien responder, alguien a quien obedecer. Lo mismo se da en una empresa, lo mismo se da en una iglesia, en una organización. Pero hay veces que esa organización no tiene la cabeza y se dice vulgarmente que esa organización está acéfala, está vacía de poder, porque no hay quien la esté gobernando en algún
momento determinado del transcurso de esa organización. Y esto es gravísimo. Esto pasó en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Josué. Cuando Josué muere, que fue el que reemplazó a Moisés, cuando Moisés muere lo reemplazó Josué, y cuando Josué termina su tarea, conquista la tierra prometida, muere, y en ese momento el pueblo de Israel queda acéfalo. No había un sucesor de Josué. Y dice el libro de Jueces 17:6 que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es complicado. Donde se establece la anarquía, desaparece autoridad y por lo tanto no existe un gobierno político o un gobierno militar o eclesiástico. No hay cabeza. Todos quieren gobernar y en realidad nadie gobierna, y la situación que se da donde nadie gobierna, que reina el desorden y el caos. Esta es otra situación que se puede dar. Y la última, y la tercera, puede ocurrir por lo contrario que en una organización haya más de una cabeza, que haya dos o varias. En ese caso, esto es un problema serio porque seguramente con frecuencia hay tensión continua entre esas dos cabezas, causa mucha confusión porque nadie sabe quién es realmente la autoridad y esta forma de organización hay que huirle. Es una organización que no sirve y no lleva a ningún lado. Por eso les estaba hablando acerca de estas organizaciones y primero hablé acerca de Jesús. Para nosotros los cristianos, en la iglesia existe solamente una cabeza y esa cabeza es ¿quién? Es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Dice Colosenses 1:18 que acabamos de leer, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, y Él la gobierna. El apóstol Pablo en Efesios 5:23 distingue a Cristo como la cabeza de la iglesia para explicar el papel del varón dentro de la familia. Pero lo más interesante de este versículo es la frase la cabeza de la iglesia, Jesucristo la cabeza de la iglesia, su cuerpo. La iglesia no es el resultado del ingenio humano, la iglesia no es el resultado de la visión de un empresario y se le ocurrió organizarla. La iglesia no es este edificio, no es este edificio. Nosotros decimos muchas veces vamos al templo, ¿verdad? Pero realmente este edificio no es la iglesia, es Cristo viviente, es la cabeza de una organización viva, su cuerpo, y esa es la iglesia viviente. La iglesia la constituyen aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, o sea, vos y yo, ustedes y yo. Al irnos de este lugar, este salón quedará vacío. La iglesia permanece en nosotros 24/7 en el lugar donde nosotros nos encontramos. Esa es la iglesia. Cada cual se va a su lugar a trabajar y todo, o a estudiar, y todos seguimos siendo iglesia bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay una metáfora que utiliza la Biblia del esposo y la esposa, que Dios la utiliza, que es el matrimonio y es el modelo de la relación de Cristo y su esposa, la iglesia. Y esta es una relación espiritual poderosa, indisoluble y permanente en la tierra, que es Cristo Jesús la cabeza y el cuerpo, y la iglesia su cuerpo. Y un poquito para ayudarnos les hago esa pregunta, ¿cómo debe ser el matrimonio en el diseño divino? ¿Cómo sería? ¿Hay matrimonios que hace poco que se formaron?
otros que hace más tiempo. Pero lo que entendemos según el diseño de Dios es que la unión de un hombre y una mujer, en un pacto de unión matrimonial, sellado en el cielo, que perdura para siempre en amor. Eso debería ser un matrimonio en base a lo que Dios nos enseña. Y esto nos ayuda en entender la unión entre Cristo y su iglesia. La unión de ese matrimonio no debe ser rota por ninguna otra persona, institución o trámite o cosa que la rompa. Debe de perdurar hasta que ese matrimonio se separe por la muerte o Jesucristo venga antes. Lo mismo pasa con la unión inseparable entre Cristo y la cabeza, su cuerpo, la iglesia. Esta unión está blindada por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Blindada, sellada, cuidada por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y nada ni nadie puede interferir o alterar esta relación. Quien lo intente no solo fracasará, sino que también sufrirá en ese intento. La línea invisible de unión entre Cristo y su cuerpo es impenetrable. Lo repito, la línea invisible de unión entre Cristo y su cuerpo es impenetrable. Este es el orden divino y alterarlo es torcer la voluntad de Dios y esto trae consecuencias nefastas. La iglesia sufre, pero no será destruida. Al contrario, las puertas del Hades, el poder de la muerte, el reino de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino de Dios por medio de la iglesia. Y ni siquiera puede reclamar victoria sobre aquellos que pertenecemos a Dios, vos y yo. Las puertas del Hades se abren y abrirán una y otra vez con el poder de la proclamación del Evangelio. En un mensaje a los pastores, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en Hechos 20:28. Le escribe a los pastores, a los dirigentes de la iglesia: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Que Él adquirió con qué? Con su propia sangre derramada en la cruz. Esta iglesia local y la iglesia alrededor del mundo no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Hay una iglesia invisible que es la iglesia mundial, la iglesia universal, que no la vemos nosotros, no alcanzamos a ver todo eso. Esa es la iglesia invisible pero real. Lo que sí vemos es nuestra iglesia, la iglesia local que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Así la supremacía de Cristo, que fue establecida de manera firme antes de la creación y exhibida en su encarnación cuando Cristo vino como hombre, reina ahora y para siempre. Así que la iglesia recibe toda su vitalidad de Cristo y no tiene vida apartada de Él. Son uno, Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo, llamado a darle gloria en toda nuestra manera de vivir. Al ser Cristo y la iglesia uno, no hay nada que el hombre pueda injertar entre ellos dos y separarlos. Nada. Hermanos, cortarle la cabeza al cuerpo para injertar algo, por bueno que parezca, es dejar acéfala a la iglesia. Esto tuerce el orden eclesiástico que Dios le dio a su iglesia. Recuerden, donde no hay cabeza, todos mandan. En realidad no manda nadie y donde no manda nadie reina el desorden y reina el caos. En Colosenses, Cristo es la cabeza porque todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene.
Y en Efesios, Cristo es la cabeza porque Él es su Salvador. Hermanos, no desplacemos a Cristo del centro de esta iglesia. No desplacemos a Cristo del centro de nuestras vidas. No desplacemos a Cristo del centro de nuestras familias. No desplacemos a Cristo del centro de nuestros matrimonios, del centro de nuestros trabajos. Dejemos que Cristo sea la supremacía de todas las cosas que hagamos y donde las hagamos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos ilustran del peligro que se corre al desplazar a Cristo de su trono. Atiéndanme. Adán y Eva desplazaron a Dios de sus vidas e inauguraron una catástrofe humanitaria. Saúl desobedeció a Dios, perdió su reino y Dios eligió a David para reemplazarlo. Jonás desplazó a Dios de sus planes y fue a parar al vientre de un gran pez. Sansón desplazó a Dios de su vida y vivió una vida miserable. Familias que sufren porque los padres no cumplen con su rol de cabeza y de gobierno de sus integrantes y todos sufren. Pero por el contrario, Abraham, Moisés, Josué, José, David, Daniel, los apóstoles y otros del Nuevo Testamento vivieron teniendo a Dios en el centro de sus vidas y vivieron vidas fructíferas. A ellos hay que tenerlos como ejemplo. La enseñanza bíblica de que Dios es un Dios de orden es indirecta. Fíjense en esto. Entendemos que Dios es un Dios de orden, negando la idea de que lo relaciona con el desorden. No sé si me expliqué, pero la palabra de Dios dice lo siguiente, en 1 Corintios 14, 33. Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Y más adelante el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? O sea que Dios es un Dios de orden. El orden de Dios se refiere a la forma en que Dios organiza, dirige el universo, dirige tu vida y mi vida, según su propósito divino. Implica y organiza estructuras, jerarquía, administración, planificación. Él organizó su creación, Él trajo en orden la salvación a través de Cristo Jesús, Él ordena su iglesia y también la vida personal de cada uno de nosotros. Y debemos respetar ese orden. Hemos visto a través de nuestra experiencia pastoral y de nuestra propia vida las consecuencias que se sufren cuando alteramos el orden de Dios. Por eso yo miro mucho a la familia, miro mucho a la iglesia, porque ahí hay un orden, una organización que Dios ha establecido, que cuando se respeta, uno tiene éxito y da fruto y vive feliz y vive contento porque está obedeciendo a lo que Dios mandó. ¿Cómo edifica Jesús su iglesia? Esto es importante que vayamos incorporándolo a nuestra doctrina, a nuestro entendimiento. La importancia que tiene la iglesia. No tomarla superficialmente. No pensar que si soy miembro o no soy miembro de una iglesia da lo mismo. No, no es así. ¿Cómo edifica Jesús su iglesia? Primero se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento a la iglesia en Mateo capítulo 16. Queda muy claro que el fundamento de la iglesia es la persona de Cristo. Aunque cada iglesia tiene sus propios líderes locales puestos por Jesús,
El líder máximo de cualquier iglesia, inclusive de sus líderes, es el Señor Jesucristo. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen que yo soy? En Mateo 16, 16. Y alguien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quien lo dijo fue Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre lo que Dios le reveló a Pedro y lo que él manifestó de que Cristo era el Hijo viviente de Dios. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La roca y la piedra sobre la cual está edificada la iglesia es la persona misma de Cristo Jesús. Jesús construye su iglesia sobre la verdad de sí mismo. Y como pastores e hijos de Dios, debemos ser inseparables de la persona de nuestro Señor Jesús. Así, si somos inseparables de su verdad, somos inseparables de Él y somos también inseparables de su verdad, que es la Biblia. Ese es el primer punto. La iglesia está edificada, o Cristo la edifica sobre sí mismo. También la iglesia está edificada sobre la confesión de fe que hizo Pedro acerca de Jesús como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que le trajo salvación. Tercero, Jesucristo edifica la iglesia sobre sus propias enseñanzas. Él nos enseñó el amor de Dios hacia nosotros, hacia el prójimo. Él nos enseñó a través de las bienaventuranzas, a través de las parábolas, a través de la importancia del perdón, de la búsqueda del reino de Dios, a través de la necesidad de vivir una vida humilde y de sacrificio a los demás. También destaca la fe, el arrepentimiento para la salvación. Él nos enseña a través de sus milagros y señales para entender los tiempos y vivir de acuerdo a su voluntad. Y por último, al punto 4, Jesucristo edifica su iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Hermanos, Jesús sabe todo sobre vos y sobre mí. Sabe todo lo bueno de vos y lo bueno de mí. Jesús sabe todo lo malo de vos y lo bueno de mí. Él lo sabe todo sobre nosotros y aún así, Él quiere usarte, Él quiere usarme para construir su reino, para levantar su iglesia sobre la tierra. Él quiere utilizarnos y está confiado en nosotros para avanzar con esa iglesia que Él quiere edificar. Nuestra iglesia no puede construirse o dirigirse sobre nuestras personalidades. No se puede construir sobre nuestras capacidades o nuestro propio diseño. Ni siquiera se puede construir sobre nuestra capacidad de manejar bien la palabra de Dios. La iglesia de Dios se construye y se basa sobre la misma esencia de la palabra de nuestro Dios. Nuestra iglesia debe ser construida sobre Cristo. Él nos utiliza como pieza fundamental para señalar a otros el verdadero camino para la salvación. Por eso puso pastores para colaborar con Él. Él le comunica a los pastores su plan, los guía en la edificación de su iglesia. En Hebreos 13, 17 encontramos lo siguiente, que lo hablamos el domingo pasado,
Hebreos 13, 17 dice, hablándole a la iglesia, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Sometan quiere decir obedézcanlos a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcamos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. En el Nuevo Testamento a los pastores se les llaman pastores, obispos, ancianos, líderes. Todo se está refiriendo a la tarea pastoral. Y los pastores dirigen la iglesia y deben entregarle el liderazgo ¿a quién? A Jesucristo. Descubrí en un momento de mi vida que, ¿vieron? Uno duerme, ¿no? Duerme, sueña, se despierta, se vuelve a dormir, no sé. Pero ¿vieron cuando uno está entre dormir y despertarse, entre dormir y no dormir? No sé cómo decirlo. Que estamos ahí, ¿que estamos qué? ¿Dormitando? Sí, pero dormitando por ahí puede ser entre dormido y medio consciente y no. Y Dios me habla mucho en esa instancia que tengo ahí. Y pensando en el mensaje y lo que quería transmitirle, en ese interín Dios me dice a mí, entregame tu pastorado, entregame tu liderazgo, yo te quiero gobernar. Y en realidad no es que yo se lo había retirado al Señor, o sea, yo no es algo que sujeté para mí como un fin en sí mismo. Pero el Señor me pidió que le entregue, algo le tenía que entregar y se lo entregué, el liderazgo de la iglesia, entregáselo. Y qué importante es que nosotros que estamos por ahí acá, en el área de adoración, entregáselo al Señor, ese tiempo de alabanza y adoración para que el Espíritu Santo se exprese. Y todos en algún momento tenemos esa tarea que cumplir para el Señor. ¿Con qué corazón lo hacemos? Él es el que dirige, Cristo, el que determina las enseñanzas, las prácticas, la administración de la iglesia para edificarla. Los miembros de la iglesia, en primer lugar, deben seguir a Cristo y, en segundo lugar, a sus líderes terrenales. Y los miembros de la iglesia, cuidarnos unos a otros en amor, ya que esos líderes fueron colocados por Él y representan a Cristo según el diseño de Dios. Pero como iglesia, cuidarnos los unos a los otros. El amor que Jesús tiene por la iglesia se expresa en su deseo de que nosotros también amemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A los cristianos se les enseña en Hebreos 10:24, preocupémonos los unos por los otros, cuidémonos los unos a los otros, ayudémonos cuando hay alguna necesidad, cuando alguien está confundido y necesita que alguien lo oriente, ayudémonos. Para eso somos miembros de una iglesia. Y ahí está la importancia de la membresía. El que no es miembro de una iglesia se va a cualquier iglesia porque sí, porque no es miembro, no tiene ninguna obligación ni responsabilidad con la iglesia local. Pero el que es miembro y lo sabe, que está en la iglesia donde Dios lo puso, es la responsabilidad de ese miembro, de ese hermano, de esa hermana en Cristo, de preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un cuerpo y todos los miembros en ese cuerpo son importantes para el Señor y importantes para cada uno de nosotros. Otro consejo que nos da la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos. Dice acá, como algunos acostumbran hacerlo, sino animémonos unos a otros
y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y aquellos que vamos siguiendo las noticias internacionales, los eventos que se están dando, nos damos cuenta que el anticristo pronto se va a manifestar, ya se manifestó por supuesto, pero cada vez se está manifestando con mayor fuerza. Los tiempos se acercan. Hermanos queridos y amados, ser cristianos implica someterse al señorío de Dios como la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Ser cristianos implica someterse al señorío de Cristo como soberano y como autoridad suprema de nuestras vidas. Ser cristiano implica someterse al señorío de Cristo como autoridad suprema de nuestras vidas. Nosotros somos creyentes porque hemos renunciado a nuestra autosuficiencia e independencia. Por eso somos creyentes y nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esto para algunos suena pesado, sometimiento, suena pesado. Pero lo que está diciendo esta palabra es obedecer, eso es sometimiento, obedecer a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Cristo Jesús dijo, me ama aquel que obedece mi palabra. Y por ahí al examinarte delante del Señor, a reflexionar de tu vida delante del Señor, ahí te podés dar cuenta hasta dónde obedezco al Señor, hasta qué instancia obedezco al Señor. ¿Es una obediencia completa, es parcial? ¿Obedezco lo que me conviene y lo que no? ¿Obedezco de la Biblia lo que me gusta y de lo que no? Eso no es obedecer. Someterse al señorío de Cristo es obedecerle a Él completamente. En esta iglesia tenemos una visión. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a tú mismo. Y ser uno en Cristo. Y ser uno en Cristo. Saben que cuando amamos de esta manera al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, quiere decir espíritu, alma y cuerpo, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Ahí no nos va a costar el sometimiento a nuestro Dios, porque estamos respondiendo a nuestro Dios que es todopoderoso y grande. Amar al prójimo como a nosotros mismos es lo que Jesús nos enseñó. Él nos amó profundamente, por eso se entregó en la cruz. Y ser uno en Cristo es ocuparse el uno por el otro. Ocuparse el uno por el otro. Y como misión tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y si querés podés repetir después de mí, si no, escuchame. Pero en base a esta visión que tenemos y en base que es la palabra de Dios, está basada por supuesto en la palabra de Dios. Decile si así lo querés, decile Señor, rindo mi corazón ante ti. Señor, rindo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, delante tuyo. Te amo con todas mis fuerzas y te amo con toda mi mente.
Señor mío, abrí mi entendimiento. Señor mío, renová mi mente. Toca mis sentimientos para que no me deje llevar por ellos. Señor, vivifica mi espíritu para tener la fuerza del cielo. Y Señor, desafía mi voluntad. En esos momentos cuando me pedís de hacer algo, de reflexionar, de pensar, y me mostrás que hay cosas que tengo que corregir, que mi voluntad no me domine y que se someta a tu señorío y responda a tu pedido. Hermano, las guerras son un problema horrible, doloroso, vergonzoso. Las guerras, los conflictos, los pleitos, es algo terrible. Pero ¿saben que hay algo peor que eso? Lo peor de todo esto son los amadores de sí mismos. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le da un pantallazo de lo que pasaría en el futuro en cuanto a los amadores de sí mismos. Las guerras no son un problema. El problema es la gente que estará llena de egoísmo y avaricia, dice la palabra. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que amigos de Dios. Esta gente que describe aquí la palabra de Dios, esto es palabra de Dios. No es una lista que yo hice, es una lista que Dios nos da. Es peor que todas las guerras que uno pudiera pensar. Porque son hombres con esta mentalidad que planifican guerras y situaciones violentas que nos asombran. Y a esta gente no nos tenemos que amoldar. Como hijos de Dios debemos abiertamente desechar todas estas características que la palabra de Dios nos manifiesta. Por eso Romanos 12:2, cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice: no se amolden al mundo actual, porque el mundo actual en el cual la iglesia de Jesucristo estaba inmersa, eran personas, gente que tenían las cualidades o la conducta que acabo de leer. Por eso Pablo le dice: no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Con mala conducta no vamos a ver y comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otra versión, Pablo escribe: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la mente, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo le ruego al Espíritu Santo que te ministre con esta palabra.
que llegue a lo más profundo de tu corazón. Que valores a la iglesia de Jesucristo con el peso que la iglesia de Jesucristo tiene. Es el cuerpo de Cristo. Y no pienses livianamente en cuanto a la iglesia, no pienses livianamente con respecto a la iglesia donde Dios te puso. Porque no estás por casualidad aquí en este lugar. Antes de la creación del mundo, Dios te escogió. Escogió el lugar donde los padres que ibas a tener, escogió el país donde ibas a crecer, escogió la familia donde ibas a estar, escogió la iglesia donde Él te iba a ver crecer y servir. Porque Dios no se mueve en base a la oportunidad del momento, sino que Dios planificó todo de acuerdo a su diseño perfecto. La iglesia de Jesucristo está transitando un periodo doloroso, porque muchas de las iglesias que profesan ser creyentes no se predica la palabra de Dios. No se predica a Cristo. Y por eso el cuidado que ha sido de mi esposa, el mío, el cuidado de hermanos que han venido a este púlpito de esta congregación a predicar de Cristo, le doy gracias porque tanto ellos como nosotros hemos predicado lo que Dios nos ha mostrado. Jesucristo entregó su sangre en la cruz por su iglesia. Y no tenemos ningún derecho a subestimar el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos que el corazón duele por las cosas que pasan, pero en ese actuar milagroso y sobrenatural de Dios, dentro del corazón dolido está el gozo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo estás en este momento, en este lugar, no lo sé. Pero yo sé que el Señor no desatiende ninguna de nuestros pedidos, no desatiende ninguna de nuestras necesidades. Yo sé que está sobre esta iglesia, sobre toda esta iglesia, el versículo que utilizó Maga cuando presidió la ofrenda. Hace 13 años, más o menos 13 años que Dios le dijo a esta iglesia: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré palabra de consejo y velaré por ti. Y esta es la oración que hago seguido. Fue la palabra que el Señor nos entregó aquí en este lugar cuando nos ordenaron pastores de esta iglesia. Y yo sé que Dios está obrando, nos está instruyendo.
Por ahí Él nos instruye de maneras que nosotros no quisiéramos que utilice Dios para instruirnos. Pero Él lo hace como Él mejor lo sabe hacer. Por eso descansamos en nuestro Señor. Reconocemos la grandeza de nuestro Dios y que Él no se equivoca. Su voluntad, hemos conocido que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Aunque no nos guste, el final de todo eso es para nuestro bien. Pónete de pie por un minuto para concluir. Señor y Dios nuestro y Padre eterno, queremos en esta hora bendecir tu nombre y darte las gracias por el Dios supremo, lleno de autoridad y poder, cuya supremacía está sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo reinado. Estás por encima de todo. Y ese es nuestro Dios. Eres el Dios cabeza de esta iglesia que nos guía, nos instruye. Nos traes palabra de consejo, nos mostrás el camino que debemos seguir. Velás por nosotros cuando hay tristeza, cuando hay preocupación, nos sacás adelante. Cuando la soledad intenta invadirnos. Cuando la preocupación va más allá de los límites, cuando la angustia, la ansiedad, la tristeza quiere apoderarse de nosotros. Ahí estás velando, Dios, sacándonos adelante. Cuando los recuerdos nos entristecen pensando que el pasado fue mejor. Ahí estás trayéndonos a nuestro presente y recordándonos que hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Recordándonos que tenemos un poder sobrenatural para salir adelante cuando enfrentamos la tormenta, cuando transitamos el desierto. Ahí tenemos la seguridad de la compañía de nuestro Dios y que Él está velando por nosotros para salir de ese momento difícil. Gracias, Dios. Gracias porque amás a esta nuestra iglesia. Gracias porque nos enseñaste a amar a cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque sabemos que velás por todos y cada uno de nosotros. Y Señor, bendecimos a aquellas personas que hoy no te conocen, pero son hombres de paz, hombres y mujeres que quieren conocerte. Y a través de la predicación de cada uno de nosotros, iremos y les hablaremos a esos hombres y mujeres de paz y llegarán a conocer a Cristo Jesús. Hacemos espacio en este lugar. Abrimos las puertas de este lugar para todas aquellas personas que has designado que en este lugar se congreguen, tengan su espacio y puedan ser bendecidas y te puedan conocer. Nosotros las cuidaremos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre y te rogamos de todo corazón en esta iglesia y en cada uno de nuestros hogares, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y que se abran los cielos para la bendición de tu pueblo que te ama de corazón. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.